¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Otra vez transmitiendo desde acá, desde la Ciudad de México, y muy contento de que podamos estar juntos, atravesando el espacio, atravesando el tiempo y entrando a cada uno de sus hogares. Es una gran bendición y yo le doy muchas gracias a Dios por su disposición de compartir con nosotros estos tiempos. Hoy yo quiero compartir con ustedes una reflexión que surgió de mi lectura de la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, el verso 2. La salutación que le hace el apóstol Juan a Gayo es muy importante y muy interesante, porque toca un aspecto que últimamente está de moda y no necesariamente de forma digamos conversacional, sino que se está convirtiendo en algo crítico por las circunstancias que estamos viviendo en el mundo entero. Le dice a Gayo: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad. Este es un término tan traído y llevado en los últimos tiempos, en las últimas décadas en la iglesia, que realmente creo que vale la pena que lo analicemos. Y déjeme decirle que en realidad hemos hablado muchísimo acerca de esto, hemos hablado mucho acerca de la prosperidad en el transcurso de estas reuniones de hermanos, reuniones de amigos, reuniones de iglesia que son estos devocionales. Pero hoy quiero centrarme específicamente en el concepto, en el término prosperidad. Porque la palabra prosperidad a nosotros nos suena muchas veces a algo que tiene que ver con el dinero o que tiene que ver con los bienes materiales. Y yo quiero decirle que la palabra prosperidad tiene una raíz que no está basada directamente en las cosas materiales. Algo que prospera es algo que va más allá del estado en el que se encuentra ahora. Prosperar es específicamente avanzar o crecer o ir más allá, en todos los aspectos. No se refiere necesariamente al aspecto económico, aunque también se refiere al aspecto económico, por supuesto, pero la palabra de Dios nos muestra en este texto que el centro que importa cuando la Biblia habla de prosperidad es algo que no es necesariamente material, porque Él habla como base, como ejemplo fundamental de la prosperidad del alma de Gayo. Y esto a mí me hace pensar que nosotros tenemos que tener muy clara la idea de que el alma como tal no prospera financieramente. Por lo tanto, entonces tenemos que ampliar nuestra mira, tenemos que ampliar nuestra perspectiva con respecto a lo que quiere decir la palabra prosperidad. Pero vamos a analizar algunos aspectos. Vamos a tomar el del alma. Para empezar, ¿cómo es un alma que prospera? ¿Cuál es la característica que define que un alma está prosperando? Bueno, si prosperidad es avance o crecimiento, entonces nosotros, cuando hablamos de prosperidad del alma, estamos hablando del crecimiento que una persona puede tener en la parte de él que es su yo consciente, porque eso es el alma. El alma es el asiento de la conciencia, de los pensamientos, de los sentimientos, del intelecto. Incluso el alma es el asiento de la fe, porque la fe es algo que nosotros ofrecemos, recibimos, vivimos y experimentamos racionalmente. La fe no es algo que forme parte de la vida espiritual. La vida espiritual es consecuencia de la fe. Amén. Pero la fe está en el alma, porque yo creo. Cuando creo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y así es como debo amar a Dios. Y eso está en el alma. Un alma que prospera es un alma que camina en la dirección en la cual somos cada vez más como Dios quiere que seamos. Amén. Y eso abarca muchas áreas y muchos aspectos de la vida. La prosperidad, la prosperidad de las cosas materiales es algo que forma parte de todas las bendiciones que podríamos nosotros tener si así fuese el plan de Dios, pero que no necesariamente son el centro de la prosperidad. Y eso obviamente trae al alma una actitud determinada, porque si mi percepción de mi entorno material es
que Dios ha suplido mi necesidad y que yo no tengo carencias y que yo no tengo falta de nada que necesito, entonces voy a tener paz y voy a poder pensar en otras cosas. Vamos a ser honestos, la realidad es que cuando tú tienes un montón de perspectivas, de visión, de planes, de sueños, de anhelos, de guía de parte de Dios con respecto a cosas que tienes que hacer, pero ese día no tienes resuelto qué es lo que vas a comer tú y tu familia, se convierte en el centro de lo que estás pensando. Eso es una realidad. Así que no podemos ignorar el aspecto material en lo que respecta al alma. El aspecto material para la prosperidad del alma tiene que estar cubierto no por una cantidad determinada de bienes o de dinero o de perspectivas de ganancia ni nada por el estilo. Realmente lo que tiene que haber en el alma es la tranquilidad de saber que Dios tiene en sus manos toda necesidad. Esa es la prosperidad. Amén. Cuando tú tienes realmente cubierta la necesidad de todos los aspectos de tu vida, eres próspero, y la prosperidad es crecimiento. Esto no quiere decir que para que tú tengas prosperidad del alma tienes que tener prosperidad económica, porque a veces el alma prospera en medio de la estrechez económica, y yo quiero que en este aspecto tú seas bíblico, muy bíblico, porque cuando tú no eres bíblico empiezas a tomar o a adoptar perspectivas que el mundo ofrece. Una de las perspectivas más comunes del mundo es que una persona próspera es una persona que trae un buen coche, un buen reloj, tiene una buena casa, viste buena ropa, tiene un buen empleo y tiene prestigio social y laboral. Y la realidad de las cosas es que hay gente que tiene todo eso, pero no tiene nada más que eso, y es pobre, triste y miserable, porque lo único que tiene es dinero. Eso es una tristeza, y lamentablemente en muchas ocasiones perdemos la perspectiva. Otra área de la prosperidad que menciona el apóstol Juan a Gallo es la salud. La salud es fundamental para que nosotros podamos prosperar, porque si nuestro cuerpo no está respondiendo a los requerimientos que nuestra alma tiene, como por ejemplo el trabajar, el hacer negocios, el servir a Dios, el ir y predicar el evangelio, cualquier cosa que emprendamos, si nuestro cuerpo no responde, entonces se detiene el crecimiento de lo que nosotros queremos hacer. Y yo creo que es mucho más importante, aunque no están despegados, es mucho más importante procurar la salud que procurar el dinero, porque cuando tenemos salud podemos procurar los bienes materiales, procurar trabajar para producir bienes materiales, pero cuando estamos enfermos no podemos hacerlo. Entonces ese es otro aspecto importante que nosotros tenemos que considerar. Pero la prosperidad del alma va más allá. La prosperidad del alma va encaminada específicamente a un aspecto bíblico que nosotros tenemos que considerar. Cuando el apóstol Pablo enseña que la vida del cristiano, el acercamiento a Dios, la santificación, el proceso de crecimiento como hijos de Dios, es la gloria de Dios que va en nosotros de aumento en aumento, así como el día que comienza con la aurora, una pequeña luz que surge en nuestra vida cuando nosotros recibimos a Cristo, y que va de aumento en aumento hasta que, dice el apóstol Pablo, el día es perfecto, hasta que es el mediodía y el sol, la luz de Cristo, alumbra toda nuestra vida. Amén. Ese es el fundamento de la prosperidad, ese es el fundamento del crecimiento que nosotros tenemos que visualizar y al que tenemos que aspirar. Todo esto que le estoy diciendo todavía no es suficiente para poder contrarrestar lo que, y ahora sí voy a mencionarlo directamente, se llama y se ha llamado y se ha estado enseñando tristemente en una buena porción de la Iglesia de Cristo, dicta la doctrina de la prosperidad. Un hombre que naturalmente, y quiero que quede claro, solo Dios puede juzgar su corazón, dijo algo que sin embargo nosotros sí podemos juzgar, porque en Dios podemos juzgar los hechos, no los corazones, pero sí los hechos. Dijo algo que a mí me parece muy peligroso para la iglesia, un hombre muy conocido, y es que dijo:
es que un siervo de Dios no puede ser pobre, porque un siervo de Dios pobre está negando la bendición y la prosperidad que Dios ha prometido para sus hijos. Es un mal ejemplo. Cuando él dijo esto, lo dijo haciendo una pantomima en la que, de una forma humillante y de una forma grosera, él se presentó ante la congregación con ropas viejas, con un traje roto, ya con pátina, brilloso, y ahí delante de todos dijo, esto no da ejemplo, esto no puede ser la apariencia de un siervo de Dios, y rompió el traje y mostró que estaba horrible, diciendo que cualquier ministro que se presente de esa forma está contradiciendo la bendición de Dios en su vida, y es un mal ejemplo para la iglesia. Yo le puedo preguntar ahorita a usted qué opina, pero no nos vamos a detener porque tendríamos que esperar sus respuestas, y además esto se lo estoy grabando, así que se lo voy a tener que decir. Él tiene razón cuando dice que un cristiano pobre contradice la bendición de Dios. El problema no radica en eso que dijo, el problema radica en cuál es su concepto de riqueza. Porque si el concepto de riqueza que nosotros tenemos, el concepto de prosperidad que nosotros tenemos, está íntimamente relacionado con las propiedades materiales, entonces tenemos un serio problema, porque entonces nosotros tenemos que hablar de un apóstol Pablo que en el momento culminante de su ministerio, no al principio, porque al principio él se mostró como un hombre materialmente próspero y rico, pero en la culminación de su ministerio, en la cúspide, cuando ella tenía muchos años ministrando y había levantado iglesias por todo el mundo, él declaró de sí mismo que estaba pobre, que estaba solo, que estaba desnudo, pidió ayuda al punto de decir, por favor, que me traigan mi abrigo, que me traigan mi capote, mi capa, porque hace mucho frío. No tiene dinero ni para comprarse un abrigo. Y usted me va a decir ahorita, ¿acaso que Pablo no fue un hombre próspero en Dios? Con una prosperidad tremenda, porque él trajo el evangelio a todo el mundo gentil de su época, y nosotros, la iglesia que nosotros hoy en día estamos sirviendo, es fruto del trabajo de Pablo en la predicación del evangelio a los gentiles, salvo que usted me diga que es judío, y en ese caso le toca a Pedro, pero cualquiera de los dos que tome, cualquiera de los dos que usted agarre, fueron los grandes ministros de su época, fueron hombres prósperos. Yo me imagino honestamente que, por ejemplo, el apóstol Pedro debe haber sido un hombre de grandes recursos económicos en su ministerio, porque él fue pastor de una mega iglesia. Él tenía una iglesia totopota de miles de personas ahí en Jerusalén. Ya después la persecución la haya dispersado, eso fue otra época, pero llegó a tener miles de personas, y todos los bienes materiales de esas miles de personas estaban al servicio de Dios. Pero Pablo siempre se mantuvo en su nivel. Él, no obstante su ministerio apostólico, un ministerio que estableció doctrina, que fundó ministerios, que levantó iglesias, él personalmente nunca pasó del nivel de líder de célula. Él siempre fue líder de célula y nunca pasó de ahí, porque sabía que ese era el nivel en el que Dios lo tenía. Él llegaba a una casa, levantaba una célula, lideraba la célula un par de años, durante los cuales él capacitaba a la persona que se iba a quedar a cargo, y entonces, cuando ya se había establecido una congregación sólida, una pequeña iglesia en ese hogar, él se iba a abrir camino, a abrir brecha y a liderar otra célula y empezar desde cero otra vez. Él nunca fue pastor, y mucho menos fue pastor de una gran iglesia. Él era apóstol, era un buen evangelista, un gran evangelista, y su función dentro del sistema de crecimiento de la iglesia fue de líder de célula, y no pasó de ahí, no era lo suyo, pero fue un hombre tremendamente próspero, y prosperó su alma, y prosperó su vida, y sembró increíbles tesoros en el reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. En lo material, ¿cuál es el índice de la prosperidad? Quiero que usted se remonte a lo que hemos hablado, los que me acompañan
a mí, a mi amada y ahora también a mi suegro, al hermano Jorge, cada tercer día aquí en los devocionales, seguramente tienen claro, porque yo ya lo he dicho varias veces, que la riqueza es que no carezcas de nada que necesitas. Esa es la verdadera riqueza. Y también hemos hablado de que las necesidades reales son techo, comida, vestido, trabajo, escuela y nada más. Esas son las necesidades fundamentales. Bueno, creo que no me lo mencioné en la comida, también el alimento, por supuesto. Esos son son las necesidades básicas. Y si de eso no te falta nada, tú puedes considerarte rico, porque hay miles de millones de personas alrededor del mundo que no lo tienen. Miles de millones de personas. Si tú tienes una casa de material, si tú tienes internet, si tú tienes agua corriente en tu casa, si tú comes 3 veces al día, lo que sea, aunque sea frijolitos, perteneces al 5% de la población más rica del planeta. Es en serio. Así que, eso es la prosperidad material. Pero, una vez que está cubierta esa necesidad, entonces nuestra preocupación, aquello que nosotros necesitamos y que queremos construir y compartir, debe ir más allá. Prosperidad en la vida familiar, prosperidad en la vida de pareja, prosperidad en el testimonio de nuestra vida, nuestro negocio o nuestro empleo, no en la ganancia económica, sino en la excelencia de lo que somos y lo que hacemos, y que en cada área de nuestra vida nosotros entendamos que la fórmula de la prosperidad es el texto que se encuentra en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versos 23 y 24, y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Medita en ello, piénsalo y que Dios te bendiga.